Amén. Bien, y vamos entonces para Vayeshev. Amén. Vayeshev, que significa y habitó. ¿Ah? Y eso inmediatamente ya nos marca una diferencia, ¿cierto?, en todo lo que es el peregrinar, ¿cierto?, de Abraham, de Isaac y también de Jacob. Y ya vemos a Jacob estableciéndose, ¿ya? Por eso Vayeshev tiene que ver con habitar, con establecerse, con asentarse ya en un lugar. Amén. Y en ese tiempo donde van a transcurrir acontecimientos importantes ya con la vida de su hijo José, amén, que son muy potentes en cuanto a la revelación del Mesías. ¿Ah? Porque una de las cosas es que en su tiempo, cuando Yeshua se manifestó, no entendieron, ¿cierto? Esa venida. Algunos lograron entenderla, pero no todos, ¿cierto? En el cual Yeshua vino como el Mesías Ben Yosef. ¿Ah? Muchos no entendían las dos manifestaciones, ¿ah? Los dos tiempos de los cuales él iba a venir primero como un siervo sufriente, así como Yosef, pero pronto después iba a venir como rey. Ellos solamente esperaban la venida de un Mesías rey, ¿cierto? Ben David, hijo de David. Entonces no comprendieron y por eso mismo también le rechazaron, por eso mismo también fue llevado a muerte, porque no comprendieron, ¿cierto?, los tiempos y las profecías, ¿ya? Porque las escrituras se van revelando estos dos por así decir, manifestaciones, ¿cierto?, o venidas del Mesías. Amén. Entonces, en este tiempo donde se nos va a revelar a Yosef. Vamos a estar revisando hoy día la Aliyá 2 y 3. Amén. 2 y 3 que son cortitas para introducirnos y estar más o menos, digamos, bien entendidos en el pasaje. Vamos a leer aquí el resumen de la primera Aliyá, que dice: Jacob se establece en la tierra donde peregrinó su padre. A la edad de 17 años, Joseph apacienta el rebaño con sus hermanos, los hijos de las concubinas de su padre. Joseph trae malos informes de ellos a su padre. Jacob ama a Joseph más que al resto de sus hijos y le hace una túnica de colores. Por eso sus hermanos le tienen odio y no pueden hablarle bien. Dos sueños que tiene Joseph producen aún más odio y envidia en ellos. Primero sueña que estaban atando gavillas en el campo y las gavillas de los hermanos se inclinaron ante su gavilla que se había levantado y puesto derecha. Luego sueña que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Su padre le reprende por su segundo sueño, pero lo guarda en su memoria. En la segunda lilla, los hermanos están apacentando el rebaño en Shechem y Yosef es enviado allí por su padre desde Hebrón para ver cómo están. Un hombre le encuentra dando vueltas por el campo y le informa que se han ido a Dotán. Cuando Yosef se les acerca en Dotán, traman contra el soñador para matarlo y echarlo en un pozo y decir que una fiera lo devoró. Pero Reubén impide que lo maten y para poder liberarlo y devolverlo a su padre, se dice que le echen en un pozo. Amén. Vamos a leer entonces, vamos a comenzar aquí, Fernandito, vamos a ir leyendo una página cada uno, Matías, y así vamos dando la vuelta para dar lectura, ¿cierto?, a lo que será la segunda aliyá. Amén. Encaminados, pues, sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Siquem, dijo Israel a José: ¿No están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo: heme aquí. Y él le dijo: ve, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón, llegó a Siquem. Y un hombre lo halló deambulando por el campo. Y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y dijo: busco a mis hermanos, muéstrame dónde pastorean. Respondió el hombre: partieron de aquí, pues los oí decir: vamos a Dotán. Y encaminando José tras a sus hermanos, los halló en Dotán. Cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos,
se confabularon para darle muerte. Y se decían entre sí: aquí viene el Señor de los sueños. Ahora pues vamos, matémoslo y arrojémoslo en una cisterna, y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó, intentando librarlo de manos de ellos, dijo: no le quiten la vida. Y añadió Rubén: no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendéis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Amén. Amén. Entonces vemos allí en versículo 13, dice: dijo Israel a Yosef: ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo: heme aquí. Entonces ya vamos viendo, ¿cierto?, en la vida y en el relato de Yosef, ¿cierto?, figuras que nos van a conectar con el Mashiach, con el Mesías. ¿Ven? Que él va a revelar, ¿cierto?, todo el proceso que, así como José vivió, también Yeshua iba a vivir. Dice: Yosef fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicara el rechazo y el sufrimiento acusado por ellos. Lo mismo pasó con Yeshua, ¿cierto? Yeshua también fue tratado mal por sus hermanos. Fue tratado de bastardo, ¿cierto? ¿Y tú quién eres? ¿Ah? ¿Con qué autoridad vienes a hablar? ¿A ti quién te envió? Siempre fue rechazado, principalmente por sus hermanos, ¿ya? La casa de Judá. Entonces vemos también acá la misma situación con Yosef. Aquí vemos en Lucas 20, dijo entonces, aquí está hablando Yeshua una parábola, está diciendo: dijo entonces el Señor de la viña: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a este respetarán. Pero al verlo, los labradores razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. Entonces vemos también cómo en las mismas parábolas de Yeshua se está reflejando lo que iban a hacer con él. ¿Ven? Ya que el Padre había enviado a sus profetas, había enviado a sus siervos a hablarle, pero a todos los profetas los mataron. ¿Ven? Y finalmente envía a su hijo, pero también se proponen matar incluso al hijo. Entonces vemos que en todas estas parábolas, en la vida de Yosef, cómo se refleja, ¿cierto?, a nuestro Mesías y todo lo que él vivió. También le dice que así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Ya? La palabra que ha sido traducida como anda a ver cómo están tus hermanos, cómo están, es shalom, ¿cierto? Que es la palabra en la cual es el saludo en Israel, ¿cierto? Siempre que uno llega, shalom, ¿cierto? Es como decir hola, ¿cómo están? Shalom, ¿cierto? Y esta palabra significa paz, bienestar, prosperidad. Eso es lo que significa shalom, salud. El Mesías busca el shalom de Israel, su paz, su bienestar, su prosperidad y su salud. El Mesías es el mensajero de shalom para Israel, los que están cerca. ¿Ya? Entonces aquí también vemos cómo Jacob envía a Yosef, ¿cierto? Anda a ver cómo están tus hermanos. Así también Yeshua vino a ver a sus hermanos. ¿Para qué? Para traerles shalom. ¿Amén? Efesios 2:17 dice: y vino y anunció la buena noticia de shalom, ¿eh?, a vosotros que estabais lejos, y shalom a los que estabais cerca. ¿Ven? Ahí está como paz, ¿cierto? Pero sabemos que en el hebreo es shalom, que es un poquito más amplio y muchas veces va más allá de lo que nosotros, ¿cierto?, en nuestro idioma definimos como paz. ¿Eh? Entonces el hebreo siempre nos va a acercar a esa profundidad, a esa dimensión que realmente tiene la palabra original. Después dice: y él le dijo: ve, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó
a Siquem. Siquem, o Shechem, ¿cierto? En hebreo, significa hombro, y alude también a la viga puesta sobre los hombros de Yeshua, en la búsqueda de sus hermanos israelitas en la misión de Shalom. Tuvo que ir a Shechem, tuvo que morir en el madero. ¿Ven? Entonces también vemos allí como Shechem, que es hombros, o el valle de Shechem, ¿cierto? También es un valle importantísimo, porque es allí donde, recuerden que en el valle de Siquem habían dos montes, ¿cierto? Uno a la derecha, uno a la izquierda, el monte Gerizim, el monte Ebal, ¿cierto? Donde se había hecho un pacto. ¿Ah? Después de hizo un pacto con Israel, en el monte Ebal se declararon las maldiciones, ¿cierto? De la desobediencia a la Torá, y en el monte Gerizim, ¿cierto? A la derecha, las bendiciones, ¿cierto? Por la obediencia a la Torá. Y vemos también que va a haber un juicio al final del tiempo en el valle de Shechem, en el valle de Siquem, donde Yeshua, ¿qué es lo que va a decir? Pónganse a mi derecha y pónganse a mi izquierda. ¿Quiénes se ponen a la derecha? Los del monte Gerizim, ¿cierto? Los obedientes. ¿Ah? Bienvenidos, entren, pero a la izquierda, ¿qué se ponen? A los cabritos. ¿Ah? Los que desobedecían. Entonces, fíjense cómo Shechem significa hombros. ¿Ah? Y precisamente Yeshua cargó en sus hombros un madero. ¿Ah? Y ese madero definió también, cuando él fue crucificado, también había a la derecha un ladrón y a la izquierda otro ladrón. ¿Cuál se salvó? El de la derecha. ¿Ah? Mire cómo todo, el de la derecha se arrepintió, pero el de la izquierda. Entonces fíjense cómo todo esto, toda esta figura, todos estos lugares marcan acontecimientos, ¿cierto? Que a través del tiempo, de la historia y hasta el final, cuando el Mesías regrese, probablemente en el milenio y después, van a marcar, ¿cierto? Acontecimientos que están relacionados proféticamente. ¿Ven? Es interesante el valle de Shechem o Siquem. Génesis 37, 16 dice, y dijo, busco a mis hermanos, ¿cierto? Andaba por el campo buscando a los hermanos, se encontró por ahí con un pastor, con un siervo, y le pregunta, ¿cierto? Busco a mis hermanos, muéstrame dónde están, dónde pastorean. Precisamente, así como José fue a buscar a sus hermanos, ¿dónde están? Yeshua dijo, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso es muy importante entender, ¿cierto? Siempre lo hemos repetido, es importante entender que Yeshua vino por los suyos. ¿Ven? Yeshua vino a restaurar, ¿cierto?, a la casa de Israel, que había sido cortada, que había sido exiliada, que había sido expatriada, ¿cierto? Todas las tribus, las 10 tribus de Israel del reino del norte. ¿Ven? Entonces, Yeshua venía con esa misión, por eso habla de un nuevo pacto, porque ya el antiguo pacto fue quebrantado, fue roto. Y por eso que el nuevo pacto lo que hace es traer las buenas nuevas, las buenas noticias, de que ahora la casa de Israel podía regresar. Por eso él venía a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso él viene a cumplir un propósito muy, muy específico. ¿Amén? Así como Yosef andaba buscando a sus hermanos, así también Yeshua dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Amén? En 2 oportunidades se menciona esto. Después dice, respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y encaminado José tras sus hermanos los halló en Dotán. Después de haber estado en Shechem, que representa muerte y resurrección, el Mesías se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda. ¿Ven? Porque en realidad, hermanos, nosotros no hemos encontrado a nadie, Él nos encontró a nosotros. Él nos envió a buscar. Y por eso a cada uno que Él ha escogido, que Él ha llamado, ¿cierto? Él lo va a encontrar. Y si nosotros hoy día estamos acá, estamos recibiendo, un día nos acercamos a una iglesia, un día nos acercamos a Dios de la manera en que nosotros podíamos, era porque Dios nos estaba llamando de alguna manera. Nos llamó a través de dificultades, nos llamó a través de una depresión, a través de una soledad.
Nos llamó no sé de qué forma, hermanos, que nosotros, si hoy estamos acá, no es porque nosotros le buscamos a Él, sino que Él nos mandó a llamar. ¿Ven? Y nosotros hemos estado, aún de la manera en que podemos, que entendemos muchas veces, tratando de obedecer ese llamado. Hoy día cada vez tenemos más claridad, tenemos más luz de cuál es el llamado que Él nos está haciendo. ¿Ven? Y es gracias a esa búsqueda, ¿cierto?, que nosotros podemos hoy día regresar al Padre. Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de su Hijo, el Mesías, de Yeshua. Dice, y los encontró. Todos los hijos de Israel serán encontrados por el Mesías en los últimos días. Hemos hablado, ¿cierto?, de que ninguno será arrebatado de la mano de su Padre. Ninguno será arrebatado, ¿cierto? Ninguno de sus hijos. ¿Ven? Todos van a ser encontrados, todos van a ser rescatados. Por eso hay una misión todavía que no termina. ¿Ah? Y hasta el último momento, hasta el último día que el Señor regrese, ¿cierto?, va a cumplir esta misión, esta obra de traer a todos sus hijos. ¿Amén? Y es por eso que también va a haber un encuentro especial con la casa de Judá. Va a haber un encuentro especial con Judá cuando Él regrese. Y la profecía de Zacarías dice que y verán, ¿cierto?, al que traspasaron, y llorarán, ¿cierto? Porque muchos, ¿cierto?, le han negado, todavía no le reconocen, no le ven, pero va a llegar el momento de ese encuentro hermoso, ¿cierto?, con la casa de Judá y también con la casa de Israel. Dice también, cuando lo vieron de lejos, ¿qué hicieron sus hermanos? Se confabularon para darle muerte. Amén. Ahí hubo sentimientos de envidia, de rechazo, de odio, de desprecio, ¿cierto? Lo mismo que ocurrió con Yeshua. Mateo 26:4 dice, y tramaron entre ellos para que con engaño arrestaran y mataran a Yeshua. ¿Ven? También los evangelios nos relatan exactamente lo mismo. Esa es la primera, la segunda línea, es cortita, amén. Entonces estamos viendo allí cómo la figura de nuestro Mesías va reflejándose en la vida de Yosef. En la tercera línea dice, los hermanos despojan a Yosef de su túnica de colores y le echan en un pozo vacío. Cuando se sientan a comer, ven una caravana de ismaelitas cargada de 3 productos que están bajando hacia Egipto. Y Judá propone vender a Yosef como esclavo y los demás aceptan. ¿Ven? Cuando pasan unos mercaderes midianitas, sacan a Yosef del pozo. Luego los venden a los ismaelitas que lo llevan a Egipto. Rubén vuelve al pozo y al ver que Yosef no está allí, rasga sus vestidos y pregunta a sus hermanos, ¿a dónde irá él ahora? Entonces empapan la túnica de Yosef con la sangre de un macho cabrío y la envían a su padre para que la examine. Jacob piensa que una fiera lo ha devorado, rasga sus vestidos, se viste de cilicio y pasa mucho tiempo de duelo. No quiere recibir el consuelo de sus hijos y de sus hijas y dice que va a morir con luto. Los madianitas venden a Yosef a Potifar, un capitán en la guardia de Faraón. ¿Ven? Y vamos a seguir leyendo el pasaje, continuamos con Andrés y así vamos leyendo hasta completar la lectura de la tercera línea. ¿Ven? Y cuando Yosef llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a Yosef de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no tenía agua. Luego se sentaron a comer pan y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, llevando en sus camellos especies, bálsamo, mirra, para hacerlos bajar de Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué aprovecho hay que matemos a nuestros hermanos y apuntemos a su sangre? Tendámonos a los ismaelitas y no sean hermanos contra él, pues es hermano a nuestro y carne a nuestros hermanos. Vencieron. Y cuando pasaban a las mercaderes de dianitas, sacaron a José de las cisternas, lo subieron y lo vendieron a los dianitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
Volvió Rubén a la cisterna, y al no ver a José en la cisterna, rasgó sus vestidos, se volvió a sus hermanos y dijo: el muchacho no está, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tomaron la túnica de José, y degollando un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. Luego enviaron la túnica de rayas de colores y le hicieron llegar a su padre, y dijeron: hemos hallado esto. Reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda José fue despedazado, y Jacob rasgó sus ropas, puso saco en sus lomos y endechaba por su hijo durante muchos días. Y fueron reunidos todos sus hijos e hijas a consolarlo, pero él rehusaba ser consolado, pues decía: con llanto bajaré hasta el Seol junto a mi hijo. Y su padre lloraba por él. Mientras tanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Amén. Verso 23 dice: y cuando Joseph llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a Joseph de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta. La túnica representaba realeza y autoridad. No la reconocieron como el jefe que el padre había puesto sobre ellos. Los hermanos de Yeshua tampoco reconocieron su autoridad que tenía del padre. ¿Ven? Vemos claramente, ¿cierto? Por un lado, vemos también esa connotación de que Jacob, ¿cierto?, amaba más, dice, a Yosef que a sus hermanos. Siempre vemos también esa frase: este es mi hijo amado, ¿ah? Y quien le complazco, en quien tengo complacencia, ¿cierto? Se escucha la voz respecto de Yeshua, amén. Y lo mismo, ¿cierto?, puesto por sobre sus hermanos, ¿cierto? Porque cuando el padre lo manda como a vigilar a sus hermanos, porque había malos reportes de ellos, probablemente sus hermanos se estaban portando muy bien, ¿ah? Entonces su padre dice: oye, hijo, anda a ver a tus hermanos cómo están, qué están haciendo, ¿ah? Y tráeme reporte de ellos. Entonces así también Yeshua es enviado con una autoridad, ¿ah? Él dice: esta autoridad no es propia de mí, esta autoridad me la ha dado mi padre. ¿Ah? Yo no vengo por mi propia cuenta, yo no me mando solo, ¿ah? Yo no me envié a mí mismo, mi padre me envió. Entonces qué importante es ver esa figura, siempre Yeshua reconociendo la autoridad del padre. ¿Ven? Entonces nosotros también siempre tenemos que reconocer la autoridad del Padre sobre nuestras vidas. Amén. A Él tenemos que adorar, exaltar, honrar, reconocer, obedecer. Amén. Dice Mateo, ¿qué dice Mateo allí, Gabriel? Cuando entró en el templo mientras enseñaba, se le acercó los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿con qué clase de autoridad hacen estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Amén. Entonces ellos también cuestionaban la autoridad que tenía Yeshua. Amén. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Con qué clase de autoridad haces estas cosas? Dudaban de él, dudaban del poder de Dios y dudaban, ¿cierto?, de los cumplimientos proféticos que él estaba haciendo, porque él estaba haciendo milagros que nadie había hecho. ¿Ah? Que nadie había hecho, eran milagros que solamente el Mashiach, el Mesías, iba a poder hacer. Pero ellos aún así estaban dudando, ¿ya? Y también dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Es lo mismo que pasó también con la ropa de Joseph, ¿cierto? Con su túnica. Amén. Dice: y lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes. Amén. Entonces ahí también vemos esa conexión y ese significado, ¿cierto?, de la túnica.
¿ah? Que Yosef tenía una túnica que representaba autoridad hecha por su padre, ¿ah? Y así también Yeshua, ¿cierto?, la autoridad con el que el padre le había vestido. ¿Ven? Y dice, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. El pozo allí representa la muerte, ¿ya? Representa el abismo, como también lo dice el Salmo 33, donde aparece la misma palabra hebrea que es bor. Según Rashi, era un lugar de escorpiones y serpientes. ¿Ven? Entonces vemos que la muerte, el abismo a la cual Yeshua mismo también descendió, dice, descendió a las profundidades del Seol, del abismo, y es un lugar, ¿cierto?, donde hay escorpiones y serpientes. Tenemos que entender que todas estas palabras siempre son figuras. Por ejemplo, del Mesías dice que él es el león de la tribu de Judá. La pregunta, ¿es un león el que va a venir? No, es una figura, ¿cierto? Entonces lo mismo, cuando habla de que en el abismo hay serpientes y escorpiones, estamos hablando de literalmente este tipo de criaturas. Ya hay que entender, ¿cierto?, en el lenguaje quiénes son las serpientes y quiénes son los escorpiones. ¿Ya? Por eso, serpiente la encontramos desde Génesis. ¿Ah? ¿Quién es la serpiente? ¿Ah? ¿Cuál es la descendencia, la simiente de esa serpiente? ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de serpiente, incluso Yeshua le dice a sus discípulos, os doy toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. ¿Por qué? Porque hay literalmente una descendencia de estas serpientes. ¿Ah? Una descendencia de la serpiente. ¿Por qué? Porque la profecía dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Ven? Y vemos que hay una simiente, ¿cierto?, que es finalmente la que se cumple en el Mesías, Yeshua, que aplastará finalmente la cabeza de Satán, de nuestro adversario. ¿Y escorpiones? ¿Qué podrán ser los escorpiones? Escorpiones también pueden ser criaturas celestiales que están en prisiones, ¿cierto?, en los abismos. El libro de Apocalipsis nos habla que se va a abrir el abismo y que van a salir escorpiones. ¿Serán escorpiones literales? ¿Serán estos escorpiones que nosotros vemos o está hablando en este mismo lenguaje? ¿Ah? Van a salir, dice que sale un ángel poderoso que se llama Apolión o Abadón, ¿cierto? En hebreo o en griego. Está hablando de una potestad, está hablando de una criatura celestial que está encarcelada y que va a ser soltada. Entonces, y que va a salir con escorpiones. ¿Ah? Entonces es interesante también todo ese tema. ¿Ah? Dice, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. 2 veces, dice, aparece la palabra pozo en la historia de Joseph. Aquí en este versículo 24 y también en el 41:14, donde se tradujo como cárcel o calabozo. La Torá muestra 2 pozos en el retrato de Joseph. El primero fue en la tierra de Israel y el segundo fue en la tierra de Egipto. ¿Cierto? Fue colocado en un pozo por sus hermanos, pero también fue colocado después en un pozo en Egipto. Esto nos enseña que la muerte del Mesías Ben Yosef fue para los hijos de Israel y también para los que están afuera, para los que están en el mundo, representados en Egipto. ¿Ven? Porque recuerden que toda la casa de Israel, ¿dónde está esparcida? En las naciones. ¿Ah? Por eso, fíjense, la comisión, vayan a Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque así como la profecía decía que iban a ser dispersos hasta lo último, los confines de la tierra, cuando estén allá, desde allá los iba a traer nuevamente el regreso a la tierra de Israel. Entonces, también vemos acá en la figura de Joseph, ¿cierto?, un pozo en la tierra de Israel, pero también un pozo en Egipto, que representa a los que están afuera. ¿Ven? Que también tienen oportunidad para venir al Dios de Israel. Luego dice, se sentaron a comer pan. Miren, después de todo eso, se sentaron a comer tranquilamente. Y alzando sus ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, llevando en sus camellos especies, bálsamo y mirra para hacerlos bajar a Egipto. ¿Ven?
Acá vemos entonces cómo ellos, teniéndolo ahí en un pozo, pensando, ¿cierto?, en matarlo. Es Rubén, de hecho, el que dice no lo matemos, mejor, para no matarlo, vendámoslo, ¿ya? Para poder salvarle la vida. Entonces allí se sientan a comer pan cuando ven una caravana y allí lo que ellos aprovechan la oportunidad de venderlo. ¿Ah? Bálsamo, mirra también son especies, ¿cierto?, que se utilizan y se utilizaban en ese entonces para ungir a los muertos, ¿cierto? Ungüentos que se le colocaban, ¿cierto? Lo mismo que también fueron a buscar las mujeres cuando Yeshua fue sepultado, fueron a buscar especias también para cubrir su cuerpo. ¿Ah? Justamente después de haber tirado a Joseph al pozo, se sientan a comer pan. También pasa con aquellos judíos que habían entregado a Yeshua para morir, luego comieron la Pascua por la noche. ¿Eh? Entonces también hay muchas relaciones y similitudes también. Dice Juan 18:28, entonces condujeron a Yeshua, de donde Caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Amén? Entonces también los hermanos sentaron a comer pan. Dice, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es hermano nuestro y carne nuestra. Y sus hermanos obedecieron. ¿Ven? Y Judá, ¿cierto? O Judá, ¿cierto? Fue el protagonista de la venta de Yosef. Lo mismo pasó con el discípulo de Yeshua llamado Judas, el famoso Judas, ¿cierto? En realidad era de Judá. ¿Ven? Sabemos que lamentablemente por las traducciones se cometió el error o el, digamos, de traducir los nombres. ¿Ah? Porque eso también nos hace desconectarnos, ¿cierto?, con esta relación, ¿cierto? Fue Yehudá, entonces que dice, ¿sabes qué? ¿Qué provecho hay que lo matemos? Mejor vendámoslo. Asimismo su discípulo Yehudá, ¿cierto? Un beso y lo entregó y lo vendió también. ¿Ah? Entonces ahí está la conexión también que tenemos en el cumplimiento profético. Mateo 26, 14, 16, entonces uno de los 12, que se llamaba Yehudá Iscariot, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué queréis darme y yo os lo entregaré? Y ellos le pasaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Lo vendió. También lo vendió. Dice, y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a Joseph de la cisterna y lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Coincidencia? Y llevaron a Joseph a Egipto. ¿Ah? Sacaron a Joseph, ¿cierto? Es también una analogía de la resurrección. ¿Ah? Porque de alguna manera es lo que pasó. Yeshua murió, fue arrojado al pozo, luego lo sacaron, probablemente, eso yo estoy especulando por supuesto, pero con tantas coincidencias probablemente que Joseph estuvo 3 días en el pozo. Digo yo, podría ser. No sé si habrá por ahí algún otro relato, no lo he visto, sí, pero una de esas lo sacan al 3er día y lo venden. ¿Ah? Porque Yeshua fue rechazado. De Judá no queda como el Mesías de Israel. Yeshua fue despreciado. ¿Y a dónde lo mandaron? ¿A dónde se fue? A Egipto o a Roma. Allá se fue el Mesías. ¿Quién lo tomó? Roma lo tomó. ¿Ah? Y le cambió las ropas. Roma le puso vestimenta romana. Le cambió al latín. ¿Ah? Al griego, al latín después. Le cambió el idioma. Le cambió el nombre. De Yeshua a Jesucristo, de Yeshua a Jesucristo. Entonces, vamos viendo cómo toda esa figura se va dando aquí en Joseph. Vendieron, dice, probablemente Joseph fue vendido por lo menos 3 veces antes de llegar a Egipto, a los madianitas, a los ismaelitas y luego a los madianitas nuevamente.
¿ya? Representan los gentiles que entraron en la escena del programa de salvación del Eterno en relación con la resurrección de Yeshua. Y como los gentiles estaban haciendo comercio con Yosef, también hoy en el mundo se están haciendo muchos comercios con Jesucristo. Interesante ese comentario, ¿eh? Porque así fue pasando, fue vendido, probablemente dice que fue vendido de nuevo, hasta que llegó a Egipto, ¿ah? Hasta que fue vendido finalmente a Egipto. Entonces vemos también un poco cómo la figura del Mesías, de ese José sufriente, ese que está ahí en la cruz, ahí sangrando, ¿cierto? Que fue la imagen que más se ha conservado, ¿cierto? En lo que es el cristianismo, el catolicismo, ¿cierto? Fue pasando así de gentiles en gentiles, haciendo comercio. ¿Qué se hacía en los tiempos de la Inquisición? Se comerciaba con la salvación. Y así, por mucho tiempo. Hasta que tiene que acontecer, bueno, lo que vamos a ver más adelante, que ese Jesucristo se revela y dice: yo no soy Jesucristo, yo soy Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Así también después José o Yosef se va a sacar su túnica romana, su nombre pagano, toda su forma que no lo permitía reconocer para Israel o para Judá principalmente, que Judá es el que después va a tener un encuentro ahí con Yosef. Entonces ahí esa figura, todo eso se está también dando en una relación muy, muy, muy preciosa. Yeshua fue vendido primero por Judas, y luego por el Sanedrín a los gentiles. Así como los gentiles recibieron a Yosef, los gentiles recibieron el mensaje del Mesías resucitado. ¿Ven? Pastor, ¿Sí? Haciendo esta conexión, esta secuencia, ¿cierto? Ahí uno se da cuenta de todo lo que usted nos enseña, que también hay esta conexión en el tema de que Jesús fue tentado por Hasatán cuando lo llevó al desierto 40 días, ¿cierto? Joseph también fue tentado cuando estaba en la casa de Potifar, ¿cierto? La mujer de Potifar lo persiguió y lo acosaba y lo único que quería era, ¿cómo se llama?, que yaciera con él, ¿cierto? Entonces, porque, ¿cómo se llama?, Joseph quería honrar a Dios, entonces él dijo, porque la mujer le decía: oye, pero si mi marido no está, no hay nadie que nos vea, no están los esclavos, pero ¿qué dijo Joseph? Me está mirando Dios, yo no puedo hacer eso, y prefirió arrancarse de esa casa, y ahí después la mujer lo acusó injustamente que él había intentado violar y todo el tema, y estuvo en la cárcel por causa de eso, y ahí cuando ¿cómo se llama? Joseph conoce, ¿cierto?, a unos tipos cuando estaban, porque Joseph era muy inteligente, cuando llegó recién a Egipto y lo vendieron, los egipcios sacaban agua del río Nilo y se lo comían los cocodrilos. Entonces, ¿qué pasó? Que Joseph inventó un sistema como para sacar agua así como con una bomba, una palanca, ¿cierto? Y le alivió la pega, y ahí conoció a unos egipcios, que después llegaron al palacio de egipcios, ¿cierto? Y ahí, cuando estuvo detenido preso por esa falsa acusación, Joseph, estuvo con uno de esos tipos presos porque estaban contratados como panadero uno y habían hecho algo que le hizo mal al faraón, no sé, y lo mandaron preso. Sí. Y ahí cuando se llama... Al copero y al panadero. Claro, al copero y al panadero, y ahí cuando se llama, le dijo Joseph: oye, acuérdense de mí, hable que yo estoy acá injustamente preso. Y ahí cuando se llama, después pasa que estos egipcios se olvidan de hablar con Joseph, y pasa un tiempo hasta que después se acuerdan, hablan y es liberado Joseph, y ahí cuando se llama, entonces uno haciendo toda esta analogía, toda esta secuencia, se da cuenta que todo conversa, que todo está digamos, concatenado. Por eso que también Joseph sufrió la tentación de Hasatán, ¿cierto? Y al igual que Jesús. Así es, toda la figura de Joseph en la Escritura, en la Torá, lo que hace es revelar al Mesías. El Mesías dice, la Torá, los profetas y los escritos hablan de él. Y otro pasaje dice que el fin o el propósito de la Torá es el Mesías. Entonces, al estudiar la vida de Joseph, detalle por detalle, vamos a ver cómo las Escrituras, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Brit Hadashah, nos confirman
estos acontecimientos. O sea, es una confirmación del cumplimiento. Es tan detallado, ¿cierto? Es tan minucioso en esos aspectos que no hay cómo refutar. O sea, obviamente solamente el Padre ha permitido esa venda. Él la ha permitido. La palabra lo dice, el apóstol Pablo dice que Israel ha sido parcialmente endurecido para que entre la plenitud de los gentiles, todos aquellos que tienen que venir también a ser parte de Israel, y luego dice, todo Israel será salvo. Amén. Entonces todo esto es un plan maravilloso, uno no puede juzgar, no puede atacar porque el Padre está haciendo un propósito, así como lo hizo con Yosef, que lo hizo pasar por todas esas situaciones terribles, tristes, pero todo era para un propósito superior. Lo mismo también con Yeshua y lo mismo también hoy día con nosotros. ¿Amén? Y fue finalmente enviado a Egipto. El Mesías fue llevado al mundo gentil para llegar a ser rey sobre muchos de ellos. Y mira, ¿dónde está reinando hoy día Yeshua? En la casa de Israel, en las naciones, entre los medios y los gentiles, menos en Judá, porque Judá todavía tiene su proceso, falta ese encuentro, falta esa revelación que el Padre la va a permitir en el momento que Él lo tiene establecido. Y ahí también todo Israel será salvo. Amén. Entonces es hermoso esto. Por eso que ustedes no se jacten, nosotros tenemos al Mesías. No hay que jactarse, no se jacten ustedes, que son ramitas injertadas. Mire que por la savia y por la raíz ustedes son bendecidos. ¿Cuánto más si el Señor cortó ramas del olivo natural, no podrán volver a ser injertadas en su árbol? Entonces, no os jactéis, no sean jactanciosos, no se vengan a enaltecer, seamos humildes, mejor permanezcamos con temor y temblor, y orando, intercediendo para que los planes de nuestro Padre Eterno se cumplan en la casa de Judá también, y en toda la casa de Israel que falta. ¿Ven? Dice, y tomaron la túnica de Yosef y degollando un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. ¿Ven? O sea, está todo allí, todo el código. Como Jacob había engañado a su padre, ¿cierto? Porque él también se puso pieles para hacerse pasar por Esaú, engañando a su padre Isaac. Ahora él es engañado por sus hijos con lo mismo. Le pasan la túnica a su hermano con sangre y le hacen creer de que estaba muerto. Aquí vemos que hay una muerte sustituta, porque Yosef en sí no murió en ese momento, ¿cierto? Sino que un animalito muere por él, y esa sangre es puesta. Entonces ahí vemos también la muerte sustituta en relación con la desaparición de Yosef. De la misma manera, la muerte del Mesías es una muerte sustituta. Por eso nuestro Mesías muere por, ¿cierto? Por nosotros. Muere en nuestro lugar, entrega ese sacrificio que se necesitaba. Amén. Esa ofrenda. Macho cabrío es el animal escogido por Dios para todos los sacrificios por el pecado. Recuerdan todos los tipos de corbán, todos los tipos de ofrenda involucradas, ¿cierto? En varias de ellas, ¿cierto? Un sacrificio. ¿Amén? Y principalmente el que se usa en Yom Kippur. El Yom Kippur, el día de la expiación, donde hay dos machos cabríos que son escogidos, ¿ya? Sobre ellos se echaban suertes, uno iba en sacrificio para Adonai y la sangre del templo, y el otro era soltado al desierto, a Azazel. Dice, la sangre del macho cabrío es la que más se parece a la sangre humana. Dice acá un comentario, según Rachi también habla el animal que se usa en Yom Kippur. Dice, empaparon la túnica con sangre. Habla de dos cosas. El Mesías tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos. Y en segundo lugar, la muerte del Mesías es la condición para su reinado representado en la túnica. Ahí hay dos elementos. Túnica de colores y sangre. Hay una relación entre la túnica, que representa la realeza, el reinado, el Mesías Ben David, pero también tenemos la sangre, ¿verdad? Que nos relaciona con el sacrificio y el sacerdocio, ¿verdad? Porque lo único que hacían los sacrificios eran los sacerdotes, ¿verdad? Y por lo tanto entonces vemos una conexión entre la sangre y el manto, ¿verdad? En Génesis 49:11 lo vamos a ver, Isaías 63 y Revelaciones,
lo leemos enseguida, dice, juró Adonai y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Adonai está a tu diestra, quebrantó reyes en el día de su ira. ¿Bien? Entonces está hablando de sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ah? Lo hemos conversado. Melquisedec, ¿cierto? Es un título que representa un reinado y un sacerdocio sobre la tierra. ¿Ya? Como lo hemos dicho, probablemente es el título que se le dio a Adán, ¿no? Y que fue traspasado a través de su descendencia hasta llegar a Noé. Y de Noé traspasado también a sus hijos, ¿ya? Con el cual Abraham también tiene un encuentro, con el famoso Melquisedec. No se habla de su nombre, se habla de su título. Melech Sadik, rey de justicia. Entonces está hablando de que en Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, fíjense, hay dos ministerios ahí, rey y sacerdote, del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. ¿Ah? Rey de Salem, había una ciudad que se llamaba Salem, que viene de Shalem, que significaba paz. El rey de paz, el rey de la ciudad de paz. Entonces ahí vemos también una conexión tremenda entre lo que significa el manto y la sangre, el reinado y el sacerdocio, ¿no? Que es el único que va a reunir ambas cosas. Recuerden que todo eso había sido repartido, el sacerdocio por acá, el reinado por acá, ¿cierto? El reinado por Judá y el sacerdocio por Leví. ¿No? Pero el Yeshua no es de Leví, es de Judá. Entonces, ¿cómo el sacerdocio? ¿Ah? Porque en el Antiguo Testamento es que se habla sobre la expiación de los pecados, ¿no es cierto? Después cuando viene Yeshua, ya dicen que las cosas impuras pasaron a ser puras. Un caballero me decía que él come cerdo. Entonces yo le dije que no, porque también conejo y todas esas cosas que... Claro, porque yo le digo, porque me dicen, ¿a qué religión pertenece? Bueno, yo soy, le digo, seguidora de raíces hebreas. Pero ¿cómo se llama tu religión? Ni yo misma sé. pero le digo, yo sigo eso porque realmente que yo me familiarizo mucho leyendo la Biblia, le dije, y cómo ellos piensan y llevan la secuencia de la Biblia, le dije, la Torá. Entonces él me dice, entonces está el manto, porque me dice con la expiación, que es dice Jesús. Entonces me dice ahí, todas las cosas impuras pasaron a ser puras. Y ya no, el cerdo lo puedes comer, me dice. O sea, robar es bueno. Y le digo, no, le digo, porque... Para todo puro. Le digo, bueno, todo se va cambiando, como ahora los hijos a veces, ay no mamá, tú eres antigua, en tu generación era otra cosa, pero yo le digo a mi hija siempre, digo, pero los principios, los valores siguen siendo lo mismo, no han cambiado. Entonces, la moda tal vez, le digo, hija, pero no. Entonces el caballero me dejó así porque me dice, no, le dije, bueno, yo sé que el cerdo es puro, que come de todo, le dije, el conejo también. Y él me decía, no, entonces mal está chiquita, me dijo, porque yo le contaba que yo también hice el ayuno de Yom Kippur. Claro. Y él me decía, no, con la venida de Jesús me dice todo pasó a ser puro. Todo es la expiación. Claro. Entonces yo digo, voy a consultarlo, porque yo me quedé así como desubicado. Claro, no. Sí, vamos a tocar ese punto al final, igual, porque claramente hay cosas que cambiaron, pero la Torá no cambia. Pero por eso le digo que yo, por ejemplo... Es como que Dios cambie de opinión, ¿sabes? Y la misma palabra dice, incluso el mismo Nuevo Testamento dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. En Él no hay variación, Él no cambia, no hay sombra de variación. Cuando dice un día esto es bueno, ahora esto es malo. O esto es malo y ahora es bueno. No, entonces vamos a ver, eso también lo vamos a desarrollar un ratito, esa pregunta tan importante. Un pequeño paréntesis, hermana, lo que pasa es que están mezclando dos temas. Uno tiene que ver la techupá, el arrepentimiento como pecado, ¿cierto? Para perdonar,
el otro tiene que ver con lo que te acaba de mencionar, que es impurificar. Hablamos de un término que no le permite realizar un acto religioso, por ejemplo, participar en un sacrificio, hacer una festividad tocando tal vez un instrumento, inhabilita la abogada que viene haciendo el servicio religioso. Entonces, por ejemplo, que estemos acá y que nos caiga un animal muerto, quiere decir que nos purifica hasta la noche para hacer o comer una ofrenda puntual, que no tiene relación al otro tema que él plantea, que es el perdonar pecados, que es otro tema. Entonces, acá mezclaron temas y lo trataron de invalidar con un argumento que en este caso no se aplica y no se entiende. No, yo sí le aclaré que Yom Kippur es que siempre uno va a hacer porque uno está pecando diariamente. Eso sí, era diferente, pero él me dijo que con la expiación, o sea, con la venida de Jesús, que ellos dicen, o sea, me dijo que ahí se purificaba todo, que el cerdo se puede comer sin ningún problema. Claro, es que hay dos temas, ¿entiendes? ¿No? Está el tema de perdón de pecado y está el tema de purificar cosas. Que no es lo mismo, para que quede claro, pero eso como para aclararlo a usted y una lengua de la actividad. Porque él tendría que estudiar conceptos. Entonces, como no conoce los conceptos y tiene esta generalidad de los temas, su análisis se equivoca porque no están hablando de lo mismo. No es lo mismo. Por eso. Entonces, como el cerdo no tiene relación, el perdón de pecado con el cerdo. No hay relación. Los católicos siempre estamos con el Nuevo Testamento, no hablamos casi del Antiguo Testamento. Yo sabía claramente porque yo he leído la Biblia, le digo la Biblia, pero sé que es diferente. Pero él me decía que no, con la venida de Yeshua ya es todo difícil, claro, y esa es una idea moderna, la verdad, una idea ya cambiada por la religión, en el fondo. Pero obviamente es difícil poder conversar o ver conceptos, como decía Andrés, con una persona que no tiene conocimiento del Antiguo Testamento, no tiene conocimiento de la Torá. ¿Por qué le ha leído la Biblia? Es como tratar de conversar, hablemos de genética si nunca usted ha visto biología. Claro. O hablemos de cálculo, álgebra si usted no ha visto matemáticas. Entonces, es difícil poder a veces conversar o aclarar conceptos en un nivel mayor si no se tiene una base. O sea, hay que empezar a ver la base de nuevo. A ver. Claro, yo le decía que yo hice este día de ayuno, o sea, hice 26 horas de ayuno, y le conté mi experiencia, que después de que pasé se me quedé tan idiotita y como que veía mal, luminosidad, todo. Entonces él me dijo que sí, porque él lee la Biblia, pero a su manera, claro. Él interpreta a su manera. No va a un lugar así donde pueda uno explique, ¿no? Amén. Entonces, volviendo, y acá hay una profecía, ¿cierto? En Isaías, potente, yo la encuentro poderosísima, porque dice, mira, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado el lagar? Wow. Y fíjense de dónde viene. ¿De dónde viene? De Edom. Edom es Roma. De ahí salió. ¿Ah? Por eso en las túnicas de los curas, estos, los pontífices, ¿cómo se llaman? Los arzobistos, eso, en el compra de todos rojos, todas las túnicas rojas. Sí, romano, siempre la capa roja. Entonces, Edom, ¿cierto? Que viene de Saúl. Saúl, Edom, ¿ya? Y de ahí en el fondo, ¿quién es este que viene con túnicas rojas, vestido de sangre? Porque como obviamente Judá rechaza, ¿cierto?, al Mesías, rechazó a Yosef, lo metió en el pozo, muerte, lo saca del pozo, resurrección, lo entrega a los gentiles, se lo llevan lejos, se olvidan de él. Es lo mismo que pasa con el Mesías. El Mesías no se quedó en Israel, se tuvo que ir, se lo llevaron los griegos, los romanos, y se lo llevaron hasta los confines de la tierra, comerciando con él. Y obviamente jamás
lo iban a reconocer después, porque estaba transformado. ¿Ah? Entonces, acá viene, ¿quién es este que viene del domo? O sea, viene de regreso. Viene de regreso, ¿ah? Con ropas enrojecidas. Y esto también lo está conectando ya con el juicio, con la ira de Dios cuando venga al final a pisar el lagar, ¿cierto? Que habla de la destrucción de sus enemigos, ¿ah? Como un lagar, así como quien pisotea las uvas y sale el jugo, así la pisotea a sus enemigos y va a correr sangre de sus enemigos. Entonces hay una conexión ahí, pero poderosísima en este pasaje de Isaías. Y Apocalipsis dice, está vestido con una vestidura empapada en sangre y su nombre es el Logos de Dios. Obviamente en griego, él es la Dabar, la palabra de Elohim. Pastor, hay algo que no entiendo, que usted a lo mejor me lo puede explicar ahí, que es respecto a cuando Jesús es crucificado, ¿cierto? Desciende al Seol, porque a Satán, ¿cierto? Estaba feliz con sus demonios cuando estaban crucificando, matando al Hijo de Dios. Pensaba que había triunfado, porque lo que no sabía del plan era que tenía Adonai, ¿cierto? Era que Yeshua resucitaba. Entonces, cuando dice que baja al Seol, ¿cierto? Jesús, y los demonios quedan aterrorizados cuando ven esa luz en el Seol, ¿cierto? Y ahí va a hablar con las almas, ¿cierto? Que estaban ahí cautivas, que habían sido no tan pecadoras, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve la conexión con Joseph, ¿cierto? Cuando fue lanzado al pozo, fue lanzado de forma intencional, digamos, por los hermanos. Pero, ¿cómo se produce esa conexión ahí? Porque todo lo demás conecta, pero esa parte como que no está muy bien conectada ahí en la enseñanza. Cuando está en el pozo con respecto al Seol, O sea, habla de la muerte, eso del pozo es muerte. Claro, una representación del pozo, ¿cierto? El abismo, ¿no? Muerte. Lo que pasa es que ahí el Hades, ¿cierto? O el Seol es la palabra hebrea, el Hades es la misma palabra pero en griego, son sinónimos, por así decirlo, está conectado con la muerte, ¿no? Porque obviamente las almas que morían iban al Seol, ¿no? Y ahí descansaban en ese lugar, ¿no? Pero también todo esto que es el abismo es un lugar inmenso, ¿no? Muchos hablan de que tienen compartimentos, tienen lugares, ¿no? Recordemos también que hay ángeles o criaturas celestiales que fueron encarceladas, ¿cierto? En el abismo. Entonces hay muchas cosas abajo, ¿no? No solamente el alma de los muertos, sino potestad. De hecho, la muerte se considera una especie de potestad, una especie de entidad, ¿no? Y el Seol es el lugar donde es como el Seol es como la cárcel y la muerte el carcelero, ¿no? Entonces ahí por eso dice que derrotó a las muertes y al Hades, al Sheol, ¿cierto? Abriendo cárceles y tomando las llaves, ¿cierto? Que tenía el carcelero sobre la muerte. Por eso Yeshua resucita, nos vence, y también está la promesa de la resurrección, de que nosotros no vamos a quedar retenidos, ¿no? Sino que Él tiene las llaves para poder sacarnos y traernos ya a la redención final y al juicio también a lo que corresponda. Entonces, ahí también lo que comentábamos era que en el Seol o en el Hades también, en el abismo, ¿cierto? Hay cárceles también, donde en algún momento van a ser soltadas ciertas potestades. Los demonios, lo que también se comenta que aún uno lo confunde los demonios con estos, por así decir, ángeles caídos, ¿ya? O entidades celestiales, criaturas celestiales que abandonaron su morada celestial y fueron encerrar el abismo. Hay que entender una diferencia, que los demonios vendrían a ser los espíritus de los híbridos. O sea, ¿qué significa cuando se mezclan criaturas celestiales con humanos, como ocurre en Génesis capítulo 6? Se genera una especie intermedia, una especie híbrida. Los celestiales pertenecen arriba, los terrenales pertenecen abajo, pero estos híbridos, ¿a dónde pertenecen? No pertenecen ni arriba ni abajo. Por lo tanto, quedan condenados a deambular en la tierra, en lo que
lugares desiertos. Y esos son los famosos demonios que entraban en personas y que Yeshua liberaba, sacaba demonios, sacó legiones. ¿Y qué andaban haciendo? No tienen cuerpo, andan buscando cuerpo. ¿Dónde se metieron? A los cerdos. Entonces, eso no tiene morada. Entonces hay que ahí comprender de que hay tanto potestades que son celestiales, que cayeron. Tenemos a los humanos, los terrenales, los hijos de Adán. Tenemos a los Nefilim de su tiempo, que al morir quedan sus espíritus condenados a divagar, a deambular como demonios, que son conocidos actualmente como demonios. Y eso más o menos es importante distinguir. Ahora, por eso dice que venció las potestades, o sea, está hablando de plurales. O sea, Hasatán es uno. Y Hasatán no está en el abismo. Él anda aquí. Él tomó el lugar de Adán. Por eso es necesario que el Mesías, como Ben Adán, el Hijo del Hombre, ¿cierto?, pudiera restaurar lo que se le entregó. Se le entregó un reinado según la orden de Melquisedec. Por eso es que Yeshua tiene que restaurar ese reinado en la tierra para luego restaurar ese dominio y quitárselo a Hasatán. Entonces, es un tema, bueno, tiene varias cosas, ¿ya? Pero en estricto entender, ahí vemos esa figura, o sea, no da más detalle al respecto, o sea, simplemente está Yosef, el esposo, sacado, pero también las escrituras comentan que Yeshua descendió a los abismos. Y que esos 3 días, ¿cierto?, que estuvo ahí muerto, estuvo en las profundidades. Haciendo, ahí hay otros libros por ahí que hablan un poquito de eso, como el Evangelio de Nicodemo por ahí, comenta un poquito más, ¿ya? Interesante lo que comenta, habla también de la resurrección, porque cuando Yeshua resucita, se trae a un montón de resucitados, queda pero una consternación inmensa. Estos que trastornan, dice, ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo? Ocurrieron acontecimientos pero obviamente hay muchos textos y muchos escritos que están perdidos, están en alguna bodega por ahí, o fueron quemados, están en el Vaticano, como dicen algunos. Pero hay muchas cosas que desconocemos, pero en grandes rasgos ahí se ve esa misma figura. Amén. Vamos a finalizar, perdón, no anoté aquí, no lo tengo acá, la bendición de final de la Torá. Amén. Ahí está, la bendición final. Esa también se canta, me imagino. Ya, ¿y cómo sería, Andrés? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayev betokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Respondemos todos, amén. Bendito eres tú, oh Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha dado su Torah de verdad y que ha implantado la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Amén. Hermosa porción, amén, que pudimos compartir, por supuesto, muchos detalles, y vamos a tener también ahora el momento para comentar, agregar preguntas, y acá es muy importante también el aporte que ustedes pueden hacer, los comentarios, todo eso siempre va a enriquecer y lo que hemos visto en la paracha. Amén. ¿Alguien, hermanos? Sí. Ahí mi suegro querido. Ya, ok, Raúl. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Ya, ok. Raúl, es una consulta, más bien una curiosidad. ¿Se sabe algo después de Potifar y su esposa, después con el tiempo, cuando ya José era el segundo en el reino, digamos, el segundo de Faraón? Algo de Potifar y su esposa. Yo leí algo, ella fue asesinada, ella incluso la mataron. Sí, la ajusticiaron. Y fue asesinada. Coméntenlo, porque yo no... Es que yo lo leí, pero así no me acuerdo cómo exactamente lo que sucedió. Ya. Lo podemos revisar pero la próxima paracha, porque ahí se va a tocar
nos va a dejar la tarea entonces, ¿ah? De buscar más información sobre Potifar y su esposa. Sí, pero creo, o sea, no tengo la seguridad en decir en qué libro lo leí, porque ¿Ya? en realidad lo leí, pero creo que ella, después que pasó eso, se efectuó que en ella hubo que ella engañó. Y por las leyes también de ellos la mataron. Lo que leí yo, pastor, de eso era que Potifar tenía un lugarteniente que le servía en todo y que era corrupto, para variar, y hacía chanchullo, y cuando la mujer está de Potifar, digamos, a José o a José, ¿cierto? Y estuvo preso. El carcelero de José era este lugarteniente que estaba a cargo de la cárcel donde estaba José. Entonces, ¿qué pasó? Que después, cuando se llama, la mujer esta de Potifar se metió con el lugarteniente, tuvo, ¿cuál se llama? Yació con él, por decir. Entonces, ahí fue cuando alguien le advirtió a Potifar y Potifar la pilló y por eso que ella fue juzgada y ahí fue cuando después fue liberado José y todo el tema y ahí después cuando se llama, cuando ya estaban en digamos, en el palacio del faraón, ¿cierto? Tenía buena relación Potifar con José y todo, porque después finalmente eran los tres miembros de la realeza, pues Potifar era el que estaba a cargo de toda la seguridad del faraón como comandante del ejército, por decirlo una cosa así. El Joseph como administrador, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y el panadero que estuvo en la cárcel con Joseph, finalmente después era el encargado de toda la banquetería que tenía, porque el otro tipo que era, y el copero, el otro tipo que era, que tenía antes el faraón como de banquetero y todo, era Malulo y estaba de acuerdo con el otro faraón, el otro heredero que quería derrocar al faraón de ese momento y termina muerto después o sea, digamos, el administrador antiguo. Y por eso que sube de rango el panadero y pasa a asumir el cargo como jefe, o sea, jefe de la cocina, una cosa así. Pero la mujer de Potifar fue ajusticiada. Sí, yo también. Sí, ahí me acordé. Y también, o sea, aparte de ser ajusticiada, no fue, o sea, digamos, la justicia que tuvo fue que la expulsaron y le hicieron como una marca que era aborrecida por los egipcios y vagaba y después andaba pidiendo gavillas de trigo para comer y cuestiones. Leí por ahí eso en alguna parte, pero no me acuerdo cómo dice la pastora en qué parte sale de la Biblia, pero la padeció bastante la mujer esa después de sus pecados, porque estuvo, digamos, errante y andaba, digamos, cuando se llama, con una marca en la frente que le habían hecho y sin una parte de una mano. Sí. Ahora, esta historia de José está como muy detallada en el libro de José. Muy linda esa parte, porque estaría Ahí parece que está. la Biblia. Claro, los que bueno, ahí se les envió el libro de Yashar, igual pueden complementar ahí aparece más información. ¿Qué capítulo? Bueno, está desde como el 40, ya pasa todo lo de José, Ya, pero el cuenta capítulo 40, con mucho detalle, en adelante mucho detalle, mucho todo detalle, lo que sucedió. ¿cierto? Claro. Sí, hay mucho detalle, la verdad, porque aquí en la Torá es muy, muy cortita, digamos, lo que tenemos, muy poquito lo que se comenta, y todo lo demás van complementado con Midrash, ¿cierto? Comentarios rabínicos, que de alguna manera yo me he dado cuenta de que muchos de esos comentarios rabínicos o del Midrash vienen de Yashar, vienen de un libro que probablemente se disponía en ese tiempo, que después se perdió y ahora se ha recuperado, se ha restaurado, muchos no lo aceptan, pero la verdad es que está muy, o sea, encaja mucho con el relato que tenemos en la Torá y amplía obviamente muchos acontecimientos, nos da una perspectiva mucho más amplia. Amén. Vamos también a buscar más detalle y especificar un poquito qué pasa ahí con la potífera. Bien, hermanos, ¿alguien más que quiera agregar, aportar, comentar? Yo creo que, bueno, hay tanta enseñanza que está para echar, ¿cierto? Sabemos que en los 4 niveles que podemos estudiar esta porción,
literal, ¿cierto? El Peshat, el Drash, ¿cierto? El nivel Sot. Siempre estamos, obviamente, enfocándolo un poquito más a la revelación del Mesías. Podríamos hablar, por ejemplo, de la relación entre los hermanos, podríamos hablar entre la relación del Padre y el Hijo. Hay muchas cosas que se podrían sacar como enseñanza, por supuesto. Pero obviamente, claro, la envidia, las relaciones de los padres, cómo influyen en sus hijos. O sea, hay muchas cosas que podríamos tocar nosotros ahí, podríamos sacar mucha enseñanza. Pero obviamente el enfoque que vamos mostrando es cómo se revela el Mesías, que es un nivel un poquito más soft, por así decirlo, más alto. Andrés, por favor. Mi comentario va enfocado, por lo menos en la línea 15, tratar también de colocar la efectividad, excepto en el marco que estamos. Me llama mucho la atención los informes de Joseph. A mí la figura de Joseph, todo acá, fue clave, mucho más material, o sea, incluso Zohar habla de que si el pueblo es desobediente y va a mandar primero al Mashiach ben Yosef antes del Mashiach ben David. Entonces, y así está escrito y así se hizo, yo creo que por un bien mayor, porque si nosotros analizamos la historia, ¿cierto? Después de la conquista de Roma, Israel, y no hubiésemos tenido esta figura, el mensaje se hubiese perdido, porque fue casi terminado, la Torá en sí perseguía y se cerró mucho y ya no se abrió más. Entonces, este mensaje a todos los dispersos es clave y ese mensaje, finalmente, buscar a la oveja. Volviendo al tema de los informes, ese tema es muy lindo, me gusta harto el tema de la Yonará, el hablar mal, que está como muy permeado en nosotros. Por eso hablo de la festividad, porque bien contaba la hermana su experiencia con el otro hermano que percibe su realidad en base a no una enseñanza, o sea, él percibe y él como él cree lo que lee, lo interpreta, es como bien fuerte. Por eso siempre los sabios, especialmente el tratado de los padres, hablan: búscate un maestro y búscate un compañero de estudio. No vaya a ser que tú interpretes y tu verdad sea la verdad, y vemos religiones que se fueron formando por personas que recibieron iluminación propia y experiencia, que fueron formando religiones como el Islam, como el budismo, y etc. Entonces, una de las cosas que más tenemos que tener cuidado es nuestra percepción y cómo analizamos y nuestra verdad sobre las verdades de los demás. Entonces, Joseph habla mal de sus hermanos, y eso se llama la Yonara, y la Yonara es súper negativo porque al final nos trae juicio a nosotros, ¿ya? Hay que recordar esa historia que el profeta viene, ¿cierto?, a David Amelech, el rey, y le dice: oye, una persona que tenía una ovejita y este fue y se la quitó, y este que tenía más, le quitó esa única ovejita y se quedó. ¿Qué harías tú con él? Y él va y invita un juicio y dice que muera. Entonces el profeta le dice: así como tú has dicho, así te haga el santo bendito por haber tomado la única esposa de aquel. Entonces vemos que el emitir juicio, el hablar mal, trae siempre problemas. Y hay otro concepto que se llama el polvo de hablar mal. O sea, hay otro tema que nosotros no hablamos mal directamente, sino que la dejamos boteando de alguna forma. Cuando decimos: oye, ¿he visto a la hermanita tanto? No, ni me hablé de ella. Ese acto de no decir nada, pero decir algo, también se categoriza como en hablar mal. Entonces, veo en Joseph, ¿cierto?, esta mala información al padre, que puede ser verdad que los hermanos, qué sé yo, se iban a tomar, hacían buen asado, papitos se perdieron 2 cabritos, pero en realidad estaban compartiendo con otras personas. Y se puede entender desde una parte recreativa positiva, pero ¿cómo se lo voy a presentar a mi padre? Hoy no, mi hermano está tomando, comiendo, no cuidando sus cosas. Además de decir: ¿sabes qué vi? Tal vez a los chicos les falta otro estímulo, tal vez las horas laborales son muchas, tal vez manda menos. Tratar de buscar como una ayuda, más que dejar mal a los hermanos. Y además, a mí Jacob me asombra, o sea, para mí Jacob es como la máxima figura en entender que no porque seguimos al Dios verdadero y Dios está con nosotros y Él creó todo el mundo y es lo máximo, estamos como absueltos de problemas cotidianos. Por ejemplo, yo veo a él y parte de la paracha diciendo: y fue y se sentó, porque él lo que buscaba era la paz. Porque recordar que desde chico su hermano, mala onda,
al final lo van a bendecir, la mamá le dice, oye, vístete así, hazme caso, un buen consejo, se hace pasar, miente, entre comillas, por decirlo de alguna forma, recibe una bendición, su hermano lo quiere matar, tiene que arrancar, le toca un suegro como el suegro que es, que lo engaña, trabaja 7 años duro para su esposa y después se la cambian a mitad de cuento, y le dicen, ay, pero esta no es, no te preocupes, si querís 7 años más, firma acá. Entonces después 14 años sirviendo a esta persona que le cambia los negocios a cada rato, no, yo no te dije tanto, era por los que estaban colorados, no los blancos. Entonces constantemente empieza a vivir este tema tan grave. Más encima después se pelean las señoras porque no puede tener, que métete con esta, que, o sea, 4 señoras y todas estas peleas, y uno cree que con eso terminó, y no, pues vienen los hijos, después una hija de ella la violan, imagínense que su hija la violan, súper mal, los hermanos se vengan, exterminan un pueblo completo, el muerto y medio ahora van a atacar todos los pueblos, trata de arrancar, se asienta en este lugar, y aparece acá la figura de su hijo amado, que muere. Entonces yo quedo así como, wow, ¿cuándo descansa Jacob? Y digo así, y yo me quejo de repente por A, por C, por D, y una de las cosas que, y por eso la Torá dice, y Joseph era un hombre exitoso, y cuando habla de un hombre exitoso, que era un hombre feliz, contento, a pesar de que sus hermanos lo odiaban, a pesar de que lo vendieron, a pesar de que llegó a una casa y esta niña lo perjudica, cuando llega a prisión igual vuelve a ser el número 1 porque él desde chico siempre, santo bendito lo bendijo. Y es más, la pregunta es por qué él, sabiendo que su hermano le quiere mala, le cuenta el sueño. Porque los sueños igual eran como las gavillas se inclinan todas a ti, y después tenemos el próximo sueño que dice, y 11 estrellas y el sol y la luna se acuestan ante ti, que ahí se enlaza con el Mashiach porque es ahí, porque ese sueño no se ha cumplido, porque su madre ya estaba muerta, o sea, todavía su madre no se podía entregar. Entonces, como dice el Roe, Joseph es la figura del Mashiach ben Yossi, eso es indiscutible. Quien no quiera verlo es una ceguera de ser terco. Y al final resumo lo que estoy contando con cuidarnos del lashon hara, del hablar mal, aunque sea lo más mínimo posible, este tema del lashon hara es un temazo. Y segundo, es lo que le comento, o sea, a pesar de que tengamos Santo Benito en nuestro lado, a pesar de que todos no estamos fuera ni propensos a que nos pasen cosas, o sea, yo no soy ni la figura de Jacob nunca, o sea, vengo haciendo nada comparado con lo grande que fue, con la, o sea, ángeles lo venían a visitar, tenía un sueño, veía escaleras, nunca he tenido esa experiencia tan grande y dudo que pueda alcanzar ese nivel, pero todo lo que él vivió y que pasó, al final fue para perfeccionarlo, mejorarlo, y ya al final pasó las pruebas, se equivocó en algún momento, igual que Dios se equivocó en algún momento al confiar en el copero y lo demás, y dice que sabe que fue castigado más tiempo, pero que ese tiempo que estuvo en la cárcel lo ayudó a seguir perfeccionándose. Entonces, todo lo que nos pasa, la idea es tomarlo con alegría y decir, bueno, estoy creciendo, Santo Benito me mandó esto, precisamente a este jefe, o a esta persona, o a este vecino, para yo crecer, mejorar mi relación y alcanzar más o menos la figura del Mashiach, entre comillas, a ese nivel de amor, de él mi prójimo. Así que ese sería mi comentario. Muy bueno. Buenísimo, yo creo que hoy uno dice, se muerde la lengua porque a veces uno es fácil, ¿cierto? Es muy fácil para hablar, lento para escuchar. Y yo creo que a todos la palabra también nos hace reflexionar también al respecto de cómo dominar también nuestra lengua. Por ejemplo, yo descanso los sábados, desde que empecé a seguir raíces sagradas por el medio de mi hermana. Y en el mercado yo nunca descansaba. Todo mi trabajo, yo todos los días trabajaba. Entonces, cuando empecé a descansar, y me dice, ¿a dónde va, señora? Algunas personas que les gusta hablar mucho del hermano. Entonces, un día se me ocurrió decirle, porque la invitaba a una... Le dije, yo estoy en una actividad virtual y estoy buscando una que sea presencial.
Entonces ahí llegó la señora Isabel, así como un milagro, y me habló de aquí. Entonces, empezaron ahí entre ellos a hablar de que ahora me volví hermanita y de todas cosas así que al principio me afectó, pero después dije no, yo no me tengo por qué sentir mal porque es algo mío, es algo propio que yo estoy buscando, salvarme, y que mi familia se encamine, ¿no? Y vivir bajo los mandamientos, preceptos y decretos como nuestro Creador le gusta. Entonces yo digo, no, entonces empezaron a burlar, la hermanita anda con los rabinos y que no sé cuánto y así, pero tirándome cosas así. Sí le digo, pero donde estoy, soy feliz. Alguien lo quiero invitar, a ver si me acompaña, a ver para leer, le digo, porque uno lee la Biblia, pero hay que saberla interpretar. Porque aquí hay, con eso, ahí viene la hermana, dice. Porque yo por años sea católica, pero siempre leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios siempre sabiduría para poder interpretar lo que hoy hay aquí. Con la muerte de mi hijo, yo me aferré más. Siempre me incliné y me arrodillaba y le clamaba a Dios que quería que Él me enseñara a adorarlo, a alabarlo, que quería que Él me pusiera los caminos, me guiara para poder yo hacerlo como corresponde. Entonces, siempre la gente me vio así. Yo de repente fui a los testigos de Jehová a escuchar, nunca me gustó hablar de nada que de hermana, porque la gente nos mete en un solo saco a todos. Si en algo fallamos como humanos. Entonces yo digo siempre no, porque igual mi sobrina me decía, tía, nunca juzgue, ni en la propia familia. Si le vino a mi tía, le dijo bla, 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 usted escucha nomás, no opine nada. Pero si usted está hablando, opinando de esa manera, me dice mi tía, y usted está ya juzgando a su familia. Deje que se calme y después usted puede empezar a hablar como corresponde. Mi sobrino, él también está en esto. Ahora anda formando un grupo You. Él siempre me decía, tía, no, a su mamá ya le dijo, mamá, la vecina le dijo, cállese mamá, escúchela, no opine nada porque usted está siendo cómplice de ese cuento. Y así. Entonces siempre yo estaba buscando esa parte. Y me encontré con este caballero que él lee la Biblia, él es católico, me habla muchas cosas, y yo como he leído la Biblia, empezamos a conversar, incluso de Jacob, porque él me decía, mira, que tú sí le digo, pero Jacob salió mal, porque él se robó la bendición de su hermano Esaú. Entonces le digo, él salió mal, por eso pasó, bueno, a mi manera, por eso pasó tantas cosas, le dije, para llegar donde él fue famoso, rico en sabiduría, de una persona, pues le digo, muy, ¿cómo se dice? Fiel a nuestro Eterno. Entonces, pero pasaron muchas cosas, yo pienso que así, le digo, es como nosotros también cuando andamos, a mí, mi abuela me decía, saliste mal, no vas a llegar bien, vas a llegar peor, mal, así que en el camino tienes que enderezarte. Entonces yo así más o menos relacionaba eso y conversaba con el caballero que me dice, pues no, que el cerdo aquí, que el cerdo allá. Entonces le digo, déjeme consultar primero, le digo, entonces yo le puedo discutir sobre este asunto, porque ahora no lo sé, le digo, me tomó por sorpresa, pero lo que yo he leído esto, Pregúntale el versículo donde dice que el Señor santificó el cerdo. Porque él me habla así, pues a más de edad me dice, no, con el sacrificio nomás de Jesucristo me dice ahí que la expiación de los pecados, antes se necesitaba, le digo, un cordero, eso, pero después ya le digo, con el sacrificio de nuestro Yeshua Mashiach en el madero, le digo, yo entendí de que ya no es necesario llegar a eso como antes en el Antiguo Testamento sagrado. Y yo le decía eso nomás con lo que yo interpreté y he leído, pero él se iba por otra cosa. Entonces le digo, déjeme, voy a conversar bien, preguntarle al pastor, le digo, y entonces ahí le voy a dar como una respuesta más, yo creo, acertada, le digo. Ya me dice, vamos a hablar sobre eso, me dice. Pero ya los otros compañeros de trabajo me dicen, la hermanita, y digo, la hermanita. O sea, ya un tono así. Pero yo no le digo nada. Le digo, mientras ustedes me tiren más piedras, yo bien humilde soy. Soy humilde, le digo. Soy humilde, no le voy a decir. Vamos a hacer un castillo con tanta piedra. Oiga, pastor, complementando lo que habló el hermano Andrés, lo que habla la hermana, ¿cierto? Que tremenda enseñanza la de Yosef, pero yo quería compartirle otra enseñanza que leí en el Sefer, de cuando nosotros nos
digamos así, nos quejamos, como decía el hermano Andrés, y todas las pruebas que pasó Joseph, ¿cierto? A veces cuando nosotros clamamos a la justicia y no tenemos justicia, por ejemplo, en el libro de Susana que sale en el Sefer, habla la historia de que había una mujer que era muy hermosa y era creyente, y su familia igual, y se casó con un hombre bien rico, digamos, de hartos bienes materiales, y ahí iban siempre a su casa dos jueces, dos, por decir, ancianos o jueces mayores, y miraban a la mujer y la deseaban y todo el tema. Entonces, ¿qué pasó? Que cierto día no estaba el marido de la mujer, y estos dos jueces fueron, y cuando la mujer se quería bañar en la piscina y todo este tema, ella despachó a su esclava y se fueron las doncellas, y ella empezó ahí, y ¿qué vino? Hizo los jueces estas personas, trataron de tomar a la mujer y violarla. Obviamente ella empezó a gritar, y llegaron los sirvientes a ver qué pasaba, y ¿qué hicieron los jueces? Inventaron que la mujer estaba con un joven y estaba en el fondo siendo infiel al marido, y eso era la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Que la mujer clamó a Dios y dijo: oye, ¿por qué esta injusticia? Si yo soy inocente, nunca he pecado, nunca he sido infiel a mi marido y todo esto, y estos caballeros, estos jueces me querían, digamos, hacer mal, atacar. Entonces había un joven que, inspirado por el Ruach HaKodesh, que se llamaba Daniel, fue y le dijo a toda la masa que quería crucificar a la mujer y juzgarla, que había sido infiel. Usted le dijo: ¿y ustedes con qué derecho o con qué, ¿cuál se llama?, conocimiento dan por ello lo que dicen estos jueces? ¿Y qué hizo? Hizo juntarse a toda la, digamos, la gente, el pueblo y la autoridad, y el marido y la mujer ahí, la familia y la mujer, y le dijo: a ver, voy a entrevistar de a uno a los jueces por separado. Dijo: ¿tú en qué parte del árbol estabas cuando viste a la mujer que estaba yaciendo con el hombre? Por decir, no me acuerdo el nombre del árbol, pero ya en una palmera. Y yo estaba detrás de la palmera, dijo el juez, y vi cuando esta mujer, cuando estaba con el joven. Y no lo alcancé a ver al joven porque saltó y arrancó cuando lo vimos. Ya, después el otro hombre: relátanos, ¿dónde estabas tú cuando viste a la mujer? Bueno, yo estaba detrás de un pino y ahí la vi y todo el tema. Entonces él le dijo: ¿te das cuenta? Esta es la falsedad, esta es la mentira de estos jueces y todo el tema, y quedaron en evidencia, y ahí se conversa con lo que dice el hermano, de que es malo juzgar, y estos jueces que tienen, digamos, la autoridad para impartir justicia, eran unos tipos corruptos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí, ¿quiénes fueron los condenados a muerte? Los jueces, y no la mujer que creyó y se encomendó a Dios, porque ella no había pecado, ella no había hecho nada de eso. Entonces, esos libros, así como el de Susana, no están aquí en la BT, están en el Sefer, y ahí sale toda esa enseñanza. Entonces, cuando uno empieza a estudiar y darse cuenta, encuentra, por decir, joyas así como esas que le van indicando que a veces uno se queja: oh, me hicieron esta injusticia y estoy esperando justicia. Y desde siempre, digamos, han habido personas creyentes que han sufrido injusticia, y producto de la corrupción, de la mentira. Todos los días, que aprender 24 horas al día de televisión. Lo bueno es que tenemos un juez justo, y a él tenemos que temer, ¿cierto? Porque muchos hoy día no temen, porque juzgan hoy día, nadie lo juzga en la tierra. Sabemos que Él va a juzgar a todos, a reyes, príncipes, va a haber un juicio para todos. Y ahí ellos lo que no se van a poder, nadie se va a poder escapar de ese juicio. Amén. Bien. ¿Algún comentario más, hermanos, los que están conectados? No, dice por ahí. Nada más. Se cerró. No, sí, yo creo que sí. Siempre es bueno hablar. Eso es. Ya, Juan Enrique. Oye, yo difiero de lo que estaban hablando delante con respecto al tema del juicio. Yo creo que es súper bueno hacer juicio. El tema es que cuando el juicio es para maldición, yo creo que ahí el tema se complica un poco más, porque la verdad las cosas que
para poder discernir cuando algo es bueno, cuando algo es malo, cuando algo proviene o no proviene de Yahweh, ese juicio es muy bueno. De hecho, por años dentro del movimiento cristianismo se enseñaba y se tomaba el primer versículo de Mateo 7 para no juzgar a los hermanos. Y yo creo que es súper bueno juzgar, pero con ese juicio que se utiliza para diferenciarlo del otro juicio, el juicio anacrino, que es ese juicio que nos permite recopilar toda la información para saber si algo es bueno o malo, si algo nos bendice o nos maldice. Ahora, el tema de la chonjará que toca la persona que estaba presente, que es bien usado dentro de la línea del movimiento ortodoxo, es una forma que ellos tienen de poder aplicar en lo que es bueno y lo que es malo. Para mí es súper simple, yo no me doy tanta vuelta, y eso es una herramienta que nosotros nos mide y nos hace saber si es que en verdad tenemos la unción del Ruach o no, si es que en verdad tuvimos ese encuentro con el Ruach. Si no lo tuvimos, significa que nunca lo hemos conocido. Nunca lo hemos conocido y nunca lo vamos a conocer porque estamos en una actitud que en el fondo trae maldición. Porque el único que puede realizar el juicio, ese juicio, el anacrino, que solamente le corresponde a Yahweh, y que en el día del Señor, como enseña el texto, Él va a ser quien va a condenar. Es ese juicio el que no se debe hacer y el que está plasmado en todo el pasaje de Mateo 7, cuando le dice, cuando hace saber, le dice, ¿cómo pretendes sacar la viga del ojo de tu hermano si aún tienes una viga como un durmiente de tren en el ojo? Entonces, en el fondo, esto es un tema también de saber si uno está en lo correcto o no está en lo correcto. Ahora, quiero hacer un alcance de lo que la hermana dijo recién con respecto al tema de la interpretación, porque el texto no se interpreta. Por años, el catolicismo, Roma, el movimiento reformado, nos enseñaron de que la escritura se debe interpretar. Hay muchas ciencias, muchas disciplinas, como la hermenéutica, que proviene de Hermes, de la deidad, que nos dice que debemos usarla como una herramienta exegética para poder extraer lo que el texto nos está diciendo. Pero por otra parte, la misma escritura nos enseña en 1 Juan 2:27 de que no necesitamos de que ningún hombre nos enseñe, porque la misma unción, y esto está en el texto, esto es textual, la misma unción que está en nosotros es quien nos va a guiar a toda verdad, siempre y cuando hayamos tenido ese encuentro verdadero con Él. Entonces, podemos, y les voy a hacer una pregunta a todos, ¿podemos usar un argumento como una evidencia o realmente lo que pesa es el dato duro? Porque los argumentos hoy día no los podemos usar como evidencia, porque son pensamientos, son ideas, son propuestas de lo que nosotros podamos tener. Pero lo que verdad debemos usar hoy día y contrastar con lo que tenemos es el mismo texto, que el texto es la evidencia, a pesar de que hayan cosas medias extrañas de repente, es lo que tenemos como evidencia. Y es súper bueno usar como herramienta exegética el arte antiguo, la historia, la iconografía y la literatura extra bíblica para poder tener un panorama un poco más completo y hacernos una idea. Finalmente, con esto quiero decirte que el texto no se interpreta, el texto se revela, es por revelación, y esta revelación viene al entendimiento. Por eso cuando se habla en el texto de que debemos cuidar nuestra mente y nuestros ojos, es porque esa mente donde nosotros estamos es el lugar de conexión que tenemos con Yahweh, y es en ese lugar donde se procesa la información y donde se discierne. Entonces hay que tener mucho ojo con la terminología, con los conceptos, con la esencia de repente que nos quedan de los movimientos denominacionales, de la religión, y muchas cosas que de repente nos dan vuelta y que nos confunden, porque las cosas son súper sencillas en un momento y son súper complejas a medida que uno va avanzando. Pero lo importante es que lo que nosotros hoy día estemos viviendo converse por lo menos con el texto, y que hayan a lo menos de 2 a 3 testigos que respalden lo que nosotros estamos. Y la mejor manera de poder hoy día contrastar si hoy día estamos bien o estamos mal, si seguimos pensando como
como nuestro antiguo maestro Satán o como Yahweh, es nuestra forma de vivir. Es súper simple, como decía antes el hermano, la chonjara, hablar mal de alguien. Uno puede hablar y puede decir, ¿sabes qué? Que esta conducta no está bien, o esto es algo demasiado repetitivo, o esto trae maldición, o esto destruye, o esto le hace daño a estas personas. Eso a mí me permite poder discernir si es que hay algo bueno o hay algo malo, si es que está pasando algo mal con esa persona. Entonces, podemos discernir al respecto y nos sirve como una herramienta. Y sí podemos juzgar, y sí es bueno juzgar. Ahora, cuando uno hace el juicio, uno tiene que tener claro si ese juicio es condenatorio. Si yo le digo a alguien, tú te vas a ir al infierno porque tú piensas distinto, y por lo general las personas cuando están en este escenario se defienden, obviamente, y dicen, lo que pasa es que tú no conoces mi corazón, pero finalmente las evidencias terminan diciendo otras cosas. Dicen todo lo contrario, y eso se ve mucho en el cristianismo. O sea, hay mucho de confesar con la boca de lo que uno cree o de lo que uno siente, que va al día domingo a celebrar, pero finalmente con el acto, con el día a día, se dice todo lo contrario. Entonces, más que hablar mal, yo creo que uno día a día uno tiene que examinarse, discernir, tiene que meditar el texto y saber en el fondo si nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que Yahweh nos está diciendo en el texto. Eso les puedo compartir. La verdad, las cosas que a medida que uno va avanzando, yo ayer conversaba con Raúl, le decía que hay tanta evidencia, hay tanta cosa dando vuelta, que en el fondo lo único que nos queda es lo que tenemos en el texto y lo que está afuera, y hay que tratar de contrastarlo, no para tratar de defender lo que hoy día yo profeso, lo que yo creo, sino que buscar la verdad, porque la verdad no es para todas las personas, sino que es para aquellos que la buscan en verdad y que buscan agradar a Yahweh, al Mashiach. Y con eso nos debemos quedar, debemos amar a nuestro prójimo y ser obedientes. Lo demás, de a poquito va avanzando, uno a poquito va creciendo, uno a poquito se va impregnando y va impregnando a los demás. Si mis conversaciones o lo que yo estoy haciendo me edifica o edifica a otras personas, o esas conversaciones conducen a otros a Yahweh, eso es ideal. Poder llevar a otros a que lleguen y que conozcan a Yahweh desde otra perspectiva, con otra información, es lo importante. Ahora, el amor es muy importante, como uno dice las cosas. A veces uno es súper seco. Yo soy súper seco de repente para decir las cosas. Yo creo que me falta como eso, como esa suavidad para hablar más bonito. Pero eso me gusta de Raúl, que Raúl es como súper amoroso, súper cuidadoso. Así que, oye, estoy parado aquí con rojo y... La persona para como en esta debilidad. Sí, que estaba con alcohol acá y estoy grabando aquí. Sí. Y resulta que en el fondo acaba de pasar un... Sal de aquí nomás, nada. Me acaba de pasar algo, Raúl, así que justo estoy aquí en un semáforo con un tipo alcohólico acá. Así que voy a tener que cortar. Ya, sí. Ok. Ya nos vemos, chao. Chao, que les vaya bien. Amén. Bueno, interesante, claro, comprender un poco la diferencia, obviamente, del juicio de condenación, el juicio de entendimiento, o de discernimiento. Uno tiene que tener juicio, tiene que tener discernimiento. ¿No? Por eso dice, juzguen la profecía, disciernan, pero no juzgar de condenar. Entonces, obviamente, ahí, claro, hay palabras que a veces en nuestro idioma se pueden mal entender, ¿cierto? Obviamente yo tengo que juzgar entre lo bueno y lo malo, pero no hacer un juicio de condenación, no corresponde a mí. ¿No? Pero sí yo les digo a mi hijo, mire, eso que está haciendo está bien. Haga usted. Entonces hay un discernimiento, un juicio de discernimiento. Pero el otro es juzgar. Y es determinar una sentencia, condenar a alguien.
hay que tener cuidado. Y lo otro que también decía Juan Enrique, lo último, fue de... el último que estaba hablando, ¿verdad? No sé qué hablar, yo me perdí. Lo que dijo que era que para él era bueno juzgar y que Mateo 7 lo indicaba y todo. No, pero después, aparte del juicio, otro tema. Ay, que bueno, eso dice Mateo 7. Lo tenía acá, lo tenía en la mente, se me fue. Pero bueno. Sí, no hay otro tema. Sí, Pastor, sí, dígame. no sé, yo creo que lo más importante para mí el asunto de los mandamientos, porque ahí Él nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y lo otro es, en cuanto al juicio, la palabra juicio es muy grande y muy profunda. Entonces, hay cosas que nosotros podríamos, tal vez, como usted decía, que tienen que ver con los valores, con el respeto, con la familia, etcétera, pero de ahí a nuestro entorno es más delicado también. No creo que yo esté condicionada para ir y juzgar a otro, porque los mandamientos dicen que no. Entonces yo en eso me baso y en la palabra. Eso, pastor. Eso. Y ahí me acordé de lo último, que era respecto a de interpretación o revelación. ¿Ah? Y es interesante, muchos proponen, obviamente, que el concepto de interpretación nos abre un abanico de que cualquiera puede interpretar lo que quiera, ¿cierto? Y es como lo que, por ejemplo, pasa con el hermano, el caballero, que interpreta que Jesús ahora santificó el cerdo. Todo se puede comer, todo es limpio, todo es puro, todo es bueno, todos son buenos, todos son santos. Entonces, eso nos dijeron a todos. A todos nos dijeron lo mismo. Entonces, claro, ahora, eso le digo, ahí la interpretación nos va a llegar a todas las religiones que hay. Entonces, yo creo que, claro, efectivamente hay un concepto más profundo que busca que se nos revele. Ahora, la revelación que tiene que ver con la sabiduría, ¿cierto? Que son los niveles más altos que uno puede alcanzar, parten por lo básico, parten por el conocimiento, ¿cierto? Entonces uno tiene que ir primero conocer la escritura, porque si no la conoce, ¿cómo se le va a revelar? ¿Y cómo va a adquirir sabiduría? Entonces obviamente, si usamos el concepto de interpretar, eso da cabida para que yo ahora cualquier versículo lea, interpreto, pero estoy omitiendo el texto, el contexto, la conexión con la escritura, o sea, y lamentablemente con una interpretación de un texto fuera de contexto, se arma una religión. Entonces, claro, hay que tener cuidado quizás, con las palabras. Sabemos que hoy día, más que interpretar, el concepto es, yo diría, un concepto que se nos revela. Porque el Mesías se nos revela. Uno interpreta al Mesías. El Mesías se revela. Y la revelación viene, mientras más conocimiento, mayor revelación y mayor sabiduría. Entonces yo creo que ahí también es interesante lo que plantea Juan Enrique. Yo lo había leído, lo había escuchado, y a veces hablar de interpretación no va a significar lo mismo. Entonces, ¿cómo se nos revela? Y para que algo se nos revele tiene que tener fundamento en la escritura. Entonces, el hermano y las religiones que interpretan, que son prácticamente todas, si la única que mantiene la alimentación kosher, ¿cierto?, el judaísmo. ¿Qué otra? Hay un poquito los adventistas. Sí, sí. Y ahí, Ahora sí. para de contar. ¿Qué le pasaría? No, los testigos que van. ¿También comen chancho? Sí. Yo tengo familiares testigos. Entonces, ¿qué pasa? De que no hay otras religiones, por así decir, que conserven la alimentación bíblica. Pero esa persona si sigue tomando alcohol, sí. Oye, Raúl. Perdón, justo lo silencié. Me silencié justo, perdón. Está silenciado, Juan Enrique, porque pensé que se te había abierto el micrófono. No,
Ahí Que sí. vinimos acá con la Gabriela, estamos acá en Franklin, y acá es un lugar súper complicado. Y estaba aquí en una esquina, detenido, y pasan dos tipos ebrios, y venían con los ojos rojos, y pero mal, así era el mismo, y me empezó a echar la niñada de la nada, y le golpeó al auto, después reventó una lata de cerveza en el parabrisas, y me siguió echando la niñada y me estaba como invitando a los copos. Así que nada, por eso les dije que cortaba un poco las transmisiones, así que ahora me vine a dar la vuelta, la Gabriela se bajó porque tiene que venir a comprar unas mantequillas y unas frutas y unas manzanas para que podamos tener para la semana, pues. Y nos pasó esta cuestión. Pero eso, era eso, así que por eso les pido disculpas. Ok, no hay problema. Qué bueno que pudiste salir de ahí, de ese lugar. Sí, si me di la vuelta ahora me voy a estacionar. Bien, entonces eso, bueno, lo que podríamos agregar ahí, que el Señor siga revelando, sigamos buscando información, conocimiento, para poder entender mejor, ¿cierto? Porque en esto también nosotros a veces hemos caído en hacer juicio. El otro día lo comentaba, hemos hecho juicio contra los patriarcas. Y se nos perdone sus pecados. Porque uno dice, mira, el suplantador. Y somos buenos para poner el adjetivo, para calificar, pero a veces nos falta mucha información y nos falta ser justos también con los acontecimientos, con los hechos. Y uno dice, no, es que le robó la primogénita. No, él se la vendió. ¿Se da cuenta? Entonces hay muchas cosas que van, si uno va buscando el equilibrio con temor también de la escritura, ¿cierto? Uno va siendo más cauto, ¿cierto? Prudente. Pero yo he escuchado gente, no, si Sara, aquí y allá, y no, cuidado, o sea, si tenemos que tener un cuidado entre nosotros, cuánto mayor más con aquellos que están en la escritura. O sea, como decimos, yo no le llego ni a la rodilla a Jacob, a Abraham menos, a Moisés, imagínate. Entonces muchas veces tenemos, no, si Moisés aquí, Moisés, y uno tiene que tener cuidado. Ahí también pueden la llorar contra ellos mismos y después vamos a estar todos juntos. Y después Moisés, y Moisés, así que yo dije esto. Imagínense, no, si Pablo dijo, oye, ¿yo qué dije? Entonces, y eso está lleno de la llorada, ¿cierto? Claro, entonces nosotros hoy día estudiemos la Torá, estudiémosla con ese temor de Dios, ¿cierto? Busquemos los hechos, no hagamos juicios condenatorios, ¿cierto? Que expongamos lo que la Escritura nos dice, nos enseña, y usemos ese juicio de discernimiento. A través del Rúa, obviamente nos lleva con humildad a aplicarlo en nuestra vida. Aplicarlo en nuestra vida. Amén. Bien, hermanos, ha sido edificante, ¿cierto?, este tiempo, así que nos despedimos con una oración. Amén. Oramos. Amén. Sí. Raulito, miren, me acabo de escribir Natividad, que estaba conectada recién. Fue al consultorio porque está con fiebre y con problemas de las amígdalas. Así que para que estemos orando por ella. Sí, con Natividad. Amén. Amén. Oremos entonces, hermanos. Pongamos también a todos aquellos que están en situación también de salud. Padre eterno, amado Adonai, nuestro Elohim, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Padre, gracias por tu palabra que nos habla, que nos ministra, que toda esta semana ha estado hablando a nuestro corazón y en este Shabbat en forma especial también nos revela, Padre, cada vez más todo lo que hizo nuestro Mashiach con cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos también nosotros a poder permanecer en fidelidad, poder permanecer en obediencia a ti, poder permanecer con esa humildad, con un corazón contrito, humillado, siendo prudentes, Padre, aprendiendo de la Torá en forma práctica en nuestra vida, guardando también nuestra lengua, guardando de ser prontos para hablar,
sino que podamos ser prudentes en aprender, en adquirir conocimiento y recibir revelación de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Padre, gracias por la palabra que nos entregas y que esta pueda seguir siendo ministrada en nuestra vida durante estos días, Padre. Gracias te damos también y te pedimos por nuestros hermanos que están afligidos, nuestros hermanos que están pasando situaciones de salud. Padre, en este momento ponemos a Natividad también, que está afectada ahí con fiebre, con inflamación. Padre, que tu mano de sanidad en este chaval pueda cubrirla, protegerla, pueda, Padre, traer alivio, traer sanidad sobre su vida. Padre, oramos por nuestros hermanos que están en recuperación, que están en tratamiento, nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Berito. Padre, oramos por todos ellos, por Belén. Padre, te pedimos que tú guardes a todos tus hijos, a todo tu pueblo en este Shabbat. Padre, todos aquellos que te honran estén protegidos por ese manto de misericordia, porque sabemos que hemos fallado, que pecamos, que te faltamos a ti, Padre, pero en nuestro corazón y nuestro anhelo está en ser cada día más obedientes, cada día ser más entendidos, cada día, Padre, caminar con rectitud y justicia delante de ti. Por eso que tu misericordia, Padre, hoy día esté sobre cada uno de nosotros, sobre todo tu pueblo, Padre, toda Judá, toda la casa de Israel, Padre, guardando y que tus planes, lo que tú has establecido en las profecías, Padre, se cumpla. Padre, todo lo que está escrito sabemos que tú eres fiel para hacer la obra que has prometido. Padre, ten misericordia de nosotros y te pedimos que tu paz, tu shalom pueda estar sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, en nuestros hogares en este día y durante estos días también de celebración de Hanukkah. Padre, también podamos resplandecer, tu luz pueda estar en nuestras vidas como templos que somos del Ruach. Padre, también podamos ser dedicados y consagrados para ti. Santifícanos, límpianos. Padre, que puedan ser días de santificación. Padre, días de aprender y poner en práctica tus mandamientos. Gracias te damos, a ti la gloria, la honra y toda la alabanza, Padre amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Amén. Shabbat Shalom, hermanos. Para todos. Grandes bendiciones. Chao. Shalom. Chao. 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 Chao, Jordito. Chao, chao. Shabbat shalom, un abrazo. Chao, chao. Oremos por Jorge, hermanos. Oremos por Jorge. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Juan Enrique. Chao, Mateo. Chao. Lucas. Chao, corazón. Hola. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Y a las 3. Mira, ¿dónde anda la Belén con la mamá? Belén.